Vamos a revisar información internacional. Se viven horas clave en Estados Unidos. Marianne Schmidt, ¿cómo estás? En lo que podría ser un hecho histórico, ¿no? Un presidente que tenga que enfrentar dos juicios políticos en su misma administración. Exactamente, eso es la clave, a pesar que faltan solo 7 días para este cambio de mando. Una expectación que ha reinado sobre todo en el día de hoy, desde las 11:30 de la mañana, cuando se dio inicio al debate sobre este juicio político o impeachment a Donald Trump. Los demócratas acusan al mandatario de incitar a la insurrección cuando cientos de sus seguidores asaltaron el Capitolio luego de escucharlo en un meeting. Un grave incidente en el que murieron 6 personas. Se espera que la Cámara de Representantes vote la acusación formal cuando en nuestro país sean eso de las 5 de la tarde más o menos. Su resultado no está en duda, ya que los demócratas tienen mayoría en la Cámara Baja, así que por mayoría simple, daría luz verde a este impeachment. Por lo tanto, la aprobación de la acusación marcaría la apertura formal de este proceso de juicio político contra Trump cuando solo faltan 7 días para que termine su gobierno. ¿Qué ocurre después? Esto pasa al Senado, de mayoría republicana. Ahí se necesitan 2/3 de la totalidad de los votos para llevar adelante el juicio político, es decir, 66 de los 100 legisladores. Todo hace pensar que será muy difícil que los republicanos apoyen finalmente este artículo. Por lo tanto, Trump no sería removido de su cargo, pero sí sería histórico lo que tú estás diciendo, Andrea, al enfrentar ya 2 juicios políticos en un solo mandato. La otra jugada de los demócratas era que el vicepresidente Mike Pence invocara la 25ª enmienda de la Constitución para destituir al presidente Trump y asumiera a él de forma interina. La mayoría de la Cámara Baja estaba a favor porque a su juicio el mandatario incitó a la insurrección, pero Pence anticipó a esta votación y a través de una carta informó que desistió de hacerlo. Se habla del último acto o gesto de lealtad hacia el presidente. Claro. Trump, antes de viajar a Texas a visitar una vez más el muro fronterizo con México, dijo que el intento de llevarlo a este juicio político era una cacería de brujas. Claro, dijo que nunca antes había habido una cacería de brujas contra un presidente como lo que está ocurriendo con él, pero lo que más llama la atención es que no hay ningún tipo de arrepentimiento o reconocimiento de lo que ocurrió hace exactamente una semana. Fue motivado por sus propias declaraciones. Él dice que sus declaraciones estuvieron perfectas, que así lo entiende la gente, y que lo que va a generar más violencia es justamente lo que está ocurriendo ahora en el Congreso. Claro, ¿cómo lucen ahora los alrededores del Capitolio? Una semana después de desatarse esa violencia y a una semana de la asunción al mando de Joe Biden. Mire, la cúpula militar, por un lado, ha condenado la sedición e insurrección en el Capitolio. Y luego que Trump decretó el estado de emergencia, se han desplegado y se van a desplegar en su totalidad 15.000 militares solo en Washington, D.C., que es la capital, para poder extremar las medidas de seguridad. Su presencia se ha hecho notar, ¿verdad?, previo a esta investidura. Y veamos cómo es el ambiente, Andrea, al interior de este Congreso, porque han difundido hoy esas imágenes. Han sido una serie de imágenes que muestran a cientos de militares. Miren cómo están los bordes de los pasillos. Están desplegados en todos los pasillos del Capitolio, en todas partes, en la parte central, en las escaleras, en fin. Han estado durmiendo allí en los pasillos del Congreso. Por eso los muestran, aunque a uno le pudiese impactar cómo están todos en el piso, en el suelo, durmiendo. Claro, porque están así, día y noche, con un resguardo complejo, ¿verdad? Pero esto hace notar cuál es la situación hoy, o el nerviosismo que existe ya viendo a los militares en masa al interior de este edificio. ¿Por qué? Porque el FBI está analizando todas las situaciones de violencia que pudiesen ocurrir o se pudiesen producir el día de la investidura. Ojo, no se descarta, estamos hablando del FBI, un eventual asesinato. En la historia de Estados Unidos, 4 presidentes han sido asesinados: Abraham Lincoln, James Garfield, William McKinley y John F. Kennedy. Y los intentos de asesinato contra Roosevelt y Reagan. No es que vaya a ocurrir esto con Joe Biden, pero es una probabilidad que los agentes de inteligencia sí lo estén considerando. Y al ver a la Guardia Nacional con este despliegue al interior de un edificio que normalmente solo operan miembros del servicio secreto y con una minoría, claramente es la antesala de lo que vamos a vivir
ese día 20. No sé si habíamos visto algo así alguna vez, Nunca Mariana, ¿no? No hay ningún precedente de algo así, pero da cuenta de la gravedad de la amenaza, que son los análisis que ha estado haciendo el FBI durante todos estos días, a propósito de la información también que recogen de quienes participaron en el asalto al Capitolio, que algunos de ellos ya se encuentran detenidos. También lo que hemos ido viendo respecto a las decisiones que han tomado las redes sociales. Algunas de ellas dicen que había abiertamente planes para atacar el Capitolio en Washington, volver a hacer una acción con altos niveles de violencia. Incluso hablan de planes terroristas de parte de algunos grupos. Primero, hay informes de inteligencia del FBI que habían planes de violencia el día anterior al asalto al Capitolio. O sea, que existía información de que algo así iba a pasar. Por eso ahora se cuestiona por qué no había la seguridad que se requería cuando estaba anunciada esta protesta masiva y promovida por el propio presidente Donald Trump. Y ahora el escenario no es diferente. Se está promoviendo, como dices tú, aunque han sido detenidos la mayoría de las personas que asaltaron ese día el Capitolio, han sido detenidos la mayoría de ellos, pero ellos forman parte o son líderes de grupos numerosos que han sido convocados. La mayoría son armados, que vienen de distintas partes de los Estados Unidos, precisamente para, de alguna manera, ese día manifestarse nuevamente en una investidura que sabemos que el presidente Donald Trump no va a estar. Oye, Mariane, y los que han sido detenidos enfrentan cargos criminales gravísimos. Gravísimos. Hasta 10 o 15 años de cárcel. Exacto. Incluso. Y ha dicho ayer el FBI en rueda de prensa que va a llevar hasta las últimas circunstancias esta investigación. O sea, que ellos pretenden dar con todos los que estuvieron involucrados en los hechos más graves de violencia ese día. Máximo rigor de la ley. Vamos a continuar en los Estados Unidos con una cámara de seguridad que captó este momento, cuando una avioneta se estrella en Long Island, en Nueva York. Según la Administración Federal de Aviación, el piloto informó previamente problemas en su motor y en cuestión de segundos se precipitó a tierra. Tras este accidente llegaron los organismos de rescate, se trasladó de inmediato al piloto al hospital, quien se encuentra en condición estable, pero grave. Afortunadamente nadie más, Andrea, resultó herido durante este accidente, ya que la aeronave cayó en un sector residencial de Long Island. Mira, afortunadamente no hubo víctimas en tierra. Fatales. Sí. Y finalmente Estados Unidos ejecutó a la primera mujer en casi 70 años. Ayer hablábamos de la suspensión. Pues bien, Lisa Montgomery, de 52 años, recibió finalmente la inyección letal durante la madrugada en la penitenciaría federal en Indiana. Sus abogados habían pedido clemencia al presidente Donald Trump, que está a favor de la pena de muerte, sin negar la gravedad de este crimen. En el 2004 ella mató a una mujer que estaba embarazada para luego robarle a la guagua. Según ellos, su clienta padecía trastornos mentales gravísimos como consecuencia de las agresiones y violaciones en grupo que ella sufrió cuando era niña. Y hasta último momento no comprendía el sentido de su condena, una condición indispensable para que fuese ejecutada. Y es por eso que ayer hablábamos de la suspensión. Esa era la causa. Sin embargo, con el paso de las horas, la Corte Suprema dio luz verde, por lo que durante la madrugada se procedió a la ejecución. La primera realizada a una mujer desde 1953 y había, entre comillas, cierto apuro porque Joe Biden está en contra de la pena capital, por lo tanto iban a realizar este proceso antes del cambio de mando. Un tema que sigue generando muchísima discusión en Estados Unidos, donde sabemos en algunos estados está todavía vigente la pena capital. Y una de las razones tiene que ver con los métodos que se utilizan y también con la cantidad de tiempo que pasan en este como paredón o pabellón de la muerte, porque esto fue el 2004, tú nos decías, o sea, 16 años después. Exactamente. Vamos con materia del coronavirus. El expresidente de Bolivia, Evo Morales, tiene COVID-19. El exmandatario se encuentra bajo cuidados médicos tras conocerse que dio positivo a este test, aunque inicialmente se confundió con uno de los síntomas, pensó que era un resfriado. La noticia fue dada a conocer por la radio Cochabamba, donde el dirigente cocalero y además líder del partido MAS conduce un programa los fines de semana. Morales permanece estable, está recibiendo los tratamientos que corresponden. Algunos medios habían difundido la versión de un posible contagio por la visita que él hizo a una clínica privada en Cochabamba donde habían pacientes con coronavirus. A través de su cuenta de Twitter, Evo ha agradecido a Dios, a la Pachamama, que es la Madre Tierra, y a las personas que han estado preocupadas por su estado de salud.
¿Y qué sucede en Argentina? Ya está disponible el suero equino hiperinmune, aprobado recientemente por la ANMAT para el tratamiento de algunos adultos contagiados de coronavirus. El gobierno explicó que es para el uso hospitalario, también bajo prescripción para las clínicas y también el Ministerio de Salud si lo quisieran solicitar. Se trata de un medicamento producido por un grupo de investigadores argentinos en los laboratorios de la Universidad Nacional de San Martín. Un estudio clínico que se encuentra entre la fase 2 y 3 y que demostró, dijeron, reducir la mortalidad de los pacientes con cuadros moderados y severos de COVID-19, quienes luego de someterse a este tratamiento mostraron una mejoría considerable y disminuyeron la necesidad de internación de terapia intensiva y la asistencia respiratoria mecánica. ¿No es algo alternativo a la vacuna? Claro. No, no es para evitar el contagio, sino que para el tratamiento de personas que están con el coronavirus ya en una etapa, decía, moderada, ¿no? Exacto. Moderada grave. Bueno, y si la ANMAT, que es como el ISP nuestro, lo autorizó, tendrán antecedentes ya más concretos de su eficacia. Y hoy fue vacunado en el Vaticano el Papa Francisco. El pontífice tiene 84 años. Recuerden que un pulmón y medio también recibió la primera dosis de la fórmula de Pfizer en un sector del aula Pablo VI. Por un tema de privacidad no hubo fotos ni registros del momento, así lo quiso él. La semana pasada había adelantado que se iba a vacunar y llamó a la comunidad a tener confianza, a hacerlo. Dijo que cree que es una opción ética porque está en juego la salud y la vida de uno mismo, pero también la de los demás. Se espera que dentro de 21 días reciba la segunda dosis de la farmacéutica estadounidense. Quizás en los próximos días sí conozcamos esas imágenes, como también las de la reina Isabel. Están en deuda. No sí, también. Y no las han difundido. Y el primer ministro británico, porque estamos hablando del ejemplo, ¿verdad? Boris Johnson recibió muchísimas críticas luego de que fuera sorprendido andando en bicicleta y en pleno confinamiento total, sobre todo de Londres. La autoridad hizo una escapada de 11 kilómetros en bicicleta el domingo, lo que ha desatado esta polémica sobre el cumplimiento de las restricciones por el coronavirus en medio de una ofensiva de las autoridades médicas y además de la policía para que se cumplan todo este mensaje que está en todas partes en el Reino Unido, sobre todo en la capital de Inglaterra, en Londres. Quedarse en casa. Ojo, son imágenes de archivo, fue captado por transeúntes con fotografías. El premier puede verse obligado a explicar ante el Parlamento su recorrido de 11 kilómetros, detallar cómo lo llevó adelante dentro de estas restricciones, pero ya se manifestó Downing Street, defendió, dijo, este recorrido de Johnson por el Parque Olímpico, alegando que no ha violado las reglas porque permiten salidas locales para hacer ejercicio físico. Pero aquí se habla de una diferencia de 11 kilómetros, entonces ahí está la discusión. Anduvo harto. Pues, bueno, el Reino Unido que sigue batiendo récords, lamentablemente, en la cantidad de muertos diarios, al igual que Estados Unidos. Con la nueva cepa, además, sí. Están muy afectados. Mariana, muchísimas gracias por toda la información. Muy bien. Chao, buenas tardes.